Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si se recordarán, la semana pasada estudiamos la carta del Señor a la iglesia en Sardis y vimos la advertencia que él hizo a esa iglesia. Y el tema principal de esa predicación fue que como cristianos fieles, nosotros no podemos permitir que nos falle la memoria. Amén. En otras palabras, no podemos permitir ser olvidadizos de lo que el Señor ha hecho y lo que continúa haciendo por nosotros. Porque el Señor no solamente lo hizo, sino que continúa bendiciéndonos cada día. Y a través de la palabra de Dios, el Señor nos reveló lo que debemos y tenemos que hacer para evitar caer en ese estado de enfriamiento, amén, de ese estado de muerte espiritual, básicamente. Especialmente durante esos momentos de dificultad, que en muchas ocasiones nosotros mismos fuimos los que la provocamos. Porque cuando nos ponemos a ver las dificultades que nosotros atravesamos y los problemas que en ocasiones surgen en nuestro diario vivir y reflexionamos en las cosas, en la mayoría de las ocasiones vamos a descubrir que fue una decisión que nosotros hicimos. Fue algo que nosotros hicimos mal, una decisión que no hicimos correctamente y ahora nos encontramos en un estado un poquitico difícil. Amén. Y ahora bien, sé que en estas últimas semanas les he predicado unos mensajes bastante fuertes. Pero yo quiero que quede bien claro y quiero que sepan muy bien que los mensajes que he predicado no ha sido con el propósito de abochornar o de señalar o de alguna manera culpar o insultar a nadie. Amén. ¿Me están entendiendo? Sino que han sido mensajes que he hecho con el propósito de que obtengamos una convicción genuina en nuestro corazón de lo que es la palabra de Dios. Hermanos, porque si no tenemos esta convicción, vamos a ignorar las cosas malas que cometemos o los errores que cometemos y vamos a reincidir en los mismos errores y en las mismas cosas. Sin embargo, cuando nos examinamos, cuando tomamos el tiempo de reflexionar, amén, en nuestra vida, en las cosas que hacemos, y el Señor nos da convicción, permitimos que el Espíritu Santo nos dé convicción, entonces reaccionamos, podemos arrepentirnos de ellos y tratamos de no reincidir en lo mismo. Amén, ¿me están entendiendo? Así que la semana pasada hablamos acerca de uno de los problemas que existe en la iglesia y lo que estaba sucediendo en la iglesia en Sardis. Amén. Pero en el día de hoy yo quiero que observemos otro problema que también sucede en la iglesia con frecuencia. Un problema que existe dentro del pueblo de Dios. Y para encontrar esto vamos a analizar una de las parábolas del Señor. Y quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 14, y vamos a leer del 16 al 24. Lucas, capítulo 14, del 16 al 24. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses.
Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Entonces, en gloria a Dios. Y ahora, como acostumbro a decir, para tener un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo aquí, del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, vamos a examinar un poquitico a esta parábola con un poquitico más de detalle. Y tenemos que profundizar en lo que eran las condiciones y las tradiciones en ese tiempo. Amén. Así que conozcamos brevemente algunas de las costumbres y maneras de comportarse de las personas en ese tiempo. Y lo primero que encontramos aquí es que se nos dice, entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado. Ahora, lo que está evidente aquí es que alguien de suma importancia hizo una gran cena y convidó a muchos. Pero el detalle que se les escapa a muchos o que no logran entender es que el hombre convidó a las personas 2 veces. Dile a que tienes al lado, convidó a las personas 2 veces. Ahora, como les mencioné, para poder tener un entendimiento mejor de lo que está sucediendo aquí, debemos saber las costumbres. Y primero de todo, debemos saber que recordarnos que las ciudades de ese entonces no eran como hoy en día, amén. Hoy en día las ciudades son inmensas y demás. En ese entonces las ciudades eran pequeñas, mucho más pequeñas que hoy en día. Y raramente se celebraba 2 cosas grandes a la misma vez, como sería esta cena. Es decir, la cena y una boda, amén. Pero todo esto va a tener un poquitico más de sentido cuando continuemos con nuestra predicación. Segundo, debemos saber que en ese entonces era normal invitar a las personas 2 veces a la misma fiesta o a la misma cena. La primera invitación era hecho cuando se planeaba la ocasión y la segunda invitación cuando todo estaba listo para comenzar. Es más o menos, para ponerlo en términos modernos, más o menos como si ahora yo digo, el jueves vamos a tener clases bíblicas. Los invito a todos que vengan el jueves a las clases bíblicas que vamos a tener aquí a las 8 de la noche. Amén. Y entonces el jueves a las 8 de la noche, cuando yo llegue aquí, yo los llamo y les digo, oye, estoy en la iglesia esperando a que lleguen. ¿Están entendiendo? Una doble invitación. Primero lo que va a suceder y después, oye, ya todo está listo, vamos a hacer esto. Y aunque las costumbres del hombre han cambiado a través del tiempo, yo opino que cuando hacemos un breve contraste entre lo que sucedió aquí y lo que ha sucedido en nuestra vida, pronto encontraremos que no existe mucha diferencia entre ellos y nosotros. Y digo esto porque el Señor estuvo aquí en la tierra y nos hizo la primera invitación. Escuchen bien, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él nos hizo la primera invitación. Fíjense bien como Él dijo en Mateo 11:28, Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Y sabemos que el Señor no rechaza a nadie, así que aquí tenemos que la primera invitación. Lo próximo a notar es que Él fue delante de nosotros a preparar un lugar mejor para nosotros. ¿Me están entendiendo? Él vino y nos invitó. Venid a mí. Amén. Y después dijo, yo voy a preparar un lugar. Amén. Esa es la segunda invitación. La segunda invitación es cuando Él regrese. Cuando Él regrese con sus ángeles para recoger a quién? A sus escogidos.
Y desdichadamente existen muchos supuestos hombres y mujeres de Dios que han tomado ventaja de esta promesa de Dios, de que Él fue a preparar un lugar para nosotros y que va a venir, que va a regresar por nosotros, y han hecho de esto una cosa absolutamente loca, porque han hasta dicho con certeza el Señor llega a este día o el Señor llega a este otro día, y estén preparados, porque ¿cuántos? Recientemente hasta ocurrió con las cosas esas de las estrellas, de no sé qué cosa, de que si se iba a acabar el mundo porque era el final del mundo. Tantas cosas han surgido, tantas personas que, como todos nosotros sabemos, no son personas de Dios, sino que son una partida de ladrones y de farsantes. Porque la palabra nos dice claramente, pero que de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Así que solamente el Padre. Pero todas estas personas declaran que dicen, ¿para qué? Para amedrentar a las personas. ¿Para qué? Para tomar ventaja de las personas, para manipular a las personas. Así que la segunda invitación será cuando ¿qué? Cuando Él regrese por nosotros. Y la primera fue ¿qué? Cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Están conmigo hasta aquí? Ahora, como hemos podido entender, todo el cristiano ha recibido la invitación para vivir por la eternidad en la presencia de Dios. Y todos han confirmado la primera invitación. ¿Cuántos confirmaron la primera invitación? Pues cuando el Señor me invitó, yo enseguida confirmé mi primera invitación. Amén. Pero el problema está en que no todos alcanzarán ese lugar especial que Él fue a preparar para nosotros. ¿Y por qué sucederá esto? Continuemos ahora con nuestro estudio para descubrir el problema. Fíjense bien cómo dice la palabra aquí. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Dile a que tienes al lado, comenzaron a excusarse. El que tiene atrás no se enterará. Oye, comenzaron a excusarse. Y fíjense bien, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Por lo tanto, no puedo ir. ¿Qué hicieron estos invitados? ¿Qué hicieron estos invitados? Hermanos, como podemos apreciar aquí claramente, lo que estos invitados hicieron fue que ofendieron e insultaron al hombre que les había hecho esta invitación. Insultaron al Señor. ¿Por qué digo que lo ofendieron y lo insultaron? Digo esto porque todos inventaron excusas por las que no podían asistir, pero la realidad es que no eran excusas, sino que eran mentiras que solo servían para insultar la inteligencia del Señor. Escuchen bien, insultar la inteligencia del Señor. Vamos a examinar esto un poquitico más detalladamente para que entiendan bien. Fíjense, vamos a ver estas excusas. La primera excusa, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Ok, qué bonito, ¿verdad? Lo que el Señor nos está dando a entender aquí es que esta persona había comprado un terreno, pero que nunca lo había visto. Compré un terreno, pero nunca lo había visto. Y ahora preguntémonos, ¿quién compra algo sin primero verlo? ¿Quién, por lo menos una foto, una descripción? Porque si vas a eBay, bueno, yo, pastor, yo nunca vi eso exactamente. Sí, pero tuviste las fotos que había, tuviste la descripción que había, tuviste las especificaciones que había y demás. Nadie compra nada, hermano, sin primero verlo. Especialmente un terreno que seguramente sería usado para crecer alimentos o para criar animales y demás. No, tú no vas a comprar una cosa así sin primero verlo. Porque, ¿cómo podría esa persona saber si el terreno estaba bueno, si era fértil, si era rocoso, si tenía agua? Sin primero ir a verlo.
Así que es una cosa absurda. Nadie en ese entonces compraría una cosa sin verla, especialmente un terreno. Y no creo que nadie hoy en día haga lo mismo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a comprar un terreno que yo tengo en Tennessee sin ir a verlo? Claro que no. Hay que ir a verlo, hermano, porque ustedes no saben lo que se está vendiendo. Ustedes no saben lo que se está vendiendo. Así que rápidamente podemos observar que la excusa que usó este invitado era una simple ¿qué? Mentira. Una mentira e insulto a la inteligencia del Señor. ¿Están conmigo hasta aquí? Vamos a ver la segunda excusa. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Aquí nuevamente el Señor nos está dando a entender que esta persona había comprado estos bueyes y que jamás los había visto y no sabía cómo eran las condiciones que estaban. Nuevamente, ¿quién hace eso? Especialmente si son animales que tú vas a usar para trabajar en los campos y demás. Tienes que estar seguro de que los animales están fuertes, que están saludables, porque si no, cuando llegues allí lo que te encuentras son 2 pinchos con un diente. ¿Es verdad o no es verdad? Y después de todo, no solamente te tienes que asegurarte de que están saludables, que están fuertes, tienes que asegurarte, tienes que probarlos de que puedan trabajar bien en equipo. ¿Saben por qué? Porque no todos los animales trabajan bien en equipo. Así que tienes que probarlo. Así que, ¿cómo tú puedes decir que no, porque los compré sin verlos y voy a ir a probarlo ahora? No, perdóname, pero nadie en ese entonces haría una cosa semejante y nadie hoy en día haría una cosa igual. Así que nuevamente encontramos que la excusa que este hombre invitado usó fue ¿qué? Una mentira. Y una mentira que ofendía la inteligencia del Señor. Hermano, porque toda persona sabe. La tercera excusa, acabo de casarme y no puedo ir. Bueno. Aquí es donde entra en juego lo que les dije al inicio, cuando lo dije que en los pueblos de antigüedad rara vez se celebraban 2 eventos especiales, como sería esta cena y la boda. Es más, si hubiese habido una boda, el señor que estaba proveyendo esta cena hubiese sido invitado a la boda y no tenía que hacer la cena. Pero aquí el Señor nos da a entender que este invitado se acababa de casar. Quizás quiso decir que estaba recién casado. ¿Cuántos se acuerdan de estar recién casado? ¿Cuántos están recién casados todavía? ¿Cuántos están recién casados todavía? Hombres, levanten la mano porque después les van a dar un yiti. ¿Cuántos están recién casados todavía? Hermanos, escuchen bien. Quiso decir que estaba recién casado, pero en todo caso, aunque estuviera recién casado, se hubiera casado ayer, como les dije, lo dudo porque raramente se celebraban 2 fiestas a la misma vez en los pueblos porque eran pequeños. Amén. De todas maneras, él podía haber asistido a la cena y haber traído a su esposa para enseñarle, demostrársela a todos. Mira, mi esposa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? A todos los lugares, cogida de la mano. Mi esposa. ¿Cuántos lo hacen todavía? Levanten la mano porque las cosas se ponen feas después. Después que saquen de la iglesia se ponen feas. Y dicen, no, el pastor, no, yo no tengo nada que ver con eso. Porque yo le digo, yo tengo ya más de 25 años de casado y les puedo decir que todavía estoy en mi luna de miel. Pero hermanos, ¿qué hizo este invitado?
¿Qué hizo este invitado? Este invitado hizo no más que mentir e insultar la inteligencia de su Señor. Así que despierta que tienes al lado, eran todos unos mentirosos. Ahora, ¿qué significa esta parábola y cómo se aplica a nosotros hoy en día? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, continuemos ahora con nuestro estudio. Y continuando leemos. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dile a que tienes al lado, aún hay lugar. En el cielo aún hay lugar, hermanos. Dice, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y para poder entender bien el poderoso mensaje encontrado en este versículo, primero debemos estar conscientes de un detalle. Y este detalle es que la razón inicial por la que el Señor vino al mundo fue porque vino a salvar al pueblo judío. Escúchenme bien, porque cuando se estudia esta parábola te estás dando cuenta que esto fue lo que sucedió con el pueblo judío. Él vino a invitar a los judíos a la salvación, pero el pueblo judío lo rechazó. Lo rechazó por completo. Él vino a hacer la invitación, hizo la invitación, pero fue rechazado. Amén. Así que manteniendo estas cosas en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Yo estimo que nada le daría mayor gozo a Dios que toda persona que habita en este mundo se volviera a Él. Amén. Yo creo que eso sería la alegría más grande que Dios recibiría. Era que todos en el mundo se volvieran a Él. Que llegaran a Él arrepentidos, buscando de su amor, buscando de su misericordia, buscando de su presencia. Pero la triste realidad es que aunque todo ser humano tiene una invitación abierta, muy pocos son los que responderán y asistirán a la gran cena del Señor. Y esto es algo que el Señor nos deja saber claramente en Mateo 7:13, que nos dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque muchos son invitados, pero pocos responden. Dile a que tienes al lado, pocos responden. Al igual que en la parábola, existen muchas personas que inventan excusas para no asistir a lo que Dios nos ha llamado. Existen muchas personas que inventan excusas. ¿A qué nos ha llamado Dios, pastor? Dios nos ha llamado a conducir una vida guardando su santa y divina palabra. Es como encontramos en Juan 14:23 cuando leemos: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Sin embargo, existen muchos llamados cristianos que conducen una vida completamente apartada de la palabra de Dios. Se comportan de una manera cuando están reunidos con otros cristianos, pero una vez que ya no están reunidos con otros cristianos, se comportan de otra manera, completamente opuesto a lo que la palabra de Dios nos llama. ¿Por qué? Porque se dejan influenciar por las cosas de este mundo.
¿A qué nos ha llamado Dios? Dios nos ha llamado a una comunión con Él. Es como encontramos en las palabras del apóstol en 1 Corintios 1:9, que nos dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, existen muchos cristianos o supuestamente cristianos que se llaman cristianos que dejan de asistir a las iglesias. Por cualquier razón. No porque compré 5 bueyes. No porque... Por cualquier razón. No. Está nublado allá afuera. Va a llover más tarde. Yo no voy. No, que si... ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos rechazando la bendición. Rechazando la bendición de entrar en comunión con nuestro Dios. Estamos rechazando la bendición de alabar y bendecir su santo nombre. Estamos rechazando la bendición de escuchar su palabra, de entender, a aprender. Muchos cristianos que hacen esto. Existen muchos cristianos que no oran, que no alaban, no adoran al Dios Todopoderoso. Bueno, pastor, ¿a qué nos ha llamado Dios? Hermanos, Dios nos ha llamado a propagar el Evangelio de Jesucristo a toda persona. Es como nos dice Marcos 16:15, cuando el Señor dijo: y les digo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, existen muchos cristianos que no hablan de su iglesia, que no hablan de Dios, que no hablan de las bendiciones que el Señor ha derramado y continúa derramando, que no hablan, no, están callados. No, porque calladito es más bonito, pastor. No, hermanos, como cristianos nosotros no tenemos el derecho de permanecer en silencio, porque el Señor nos está diciendo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si tú no estás predicando el Evangelio, si tú no estás testificando de tu iglesia, si tú no estás testificando de la palabra de Dios, si tú no estás siendo un ejemplo a seguir en este mundo que está lleno de maldad, le estás mintiendo al Señor, le está dando excusas al Señor que insultan su inteligencia, porque Él sabe muy bien a los que Él llamó, y Él sabe muy bien lo que somos capaces de hacer. Y el Señor nunca te daría una cosa más grande a hacer que tú no puedas hacer. Es más, cuando tú piensas, no, porque es que yo no soy suficiente, despreocúpate de eso. Si tú has estado asistiendo a una iglesia donde se predica la palabra de Dios sin adulterar, si tú estás asistiendo a una iglesia donde estás aprendiendo, óyeme, cuando llegue el momento, lo que tú has escuchado que quizás no sabías ni que lo tenías en tu mente, va a salir de tu boca. Algo similar le pasó a una persona en este lugar que me llamó por teléfono en cuanto a una de mis enseñanzas, una de las cosas que prediqué acerca de ella. ¿Es verdad? Tengo testimonio de eso. Me llamó y me dijo: pastor, usted no sabe, usted piensa que nadie se entera, que esto es lo, pero usted no sabe que lo que usted predicó la semana pasada o la semana antepasada, hace 3 o 4 semanas atrás, no me acuerdo cuándo fue, resulta ser que era para hoy. Porque hoy tengo una persona que estaba confundida, bla, 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 bla. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Presta atención a lo que se predica y el Señor pondrá la palabra necesaria en tu boca para que puedas obrar para su reino. Pero en la mayoría de los casos las personas no quieren, no, porque yo no sé, no, porque yo no puedo, no. Deja de hacer excusas, porque no son excusas, son mentiras que le estás diciendo al Señor, porque Él sabe de lo que tú eres capaz de hacer. Con esto voy a concluir. No existe excusa por la que una persona no pueda asistir a la invitación del Señor.
La invitación a vivir en el reino de Dios, que es lo que recibimos cuando permitimos que Cristo entre en nuestra vida, no hay razón por la que tú rechaces eso. Al igual que nosotros nos dimos cuenta de las grandes mentiras que dijeron los invitados en esta parábola para no asistir a la cena, Dios, dile que estés al lado, Dios se da cuenta también. Dios se da cuenta de las grandes mentiras y excusas que nosotros usamos para no servirle como Él espera y demanda de nosotros y para no aceptar la invitación para vivir en su reino. Esta parábola nos da a nosotros una visión clara de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. El Señor nos ha hecho la invitación a la gran cena y Él ha ido a preparar un lugar mejor para nosotros. Nuestra visión y misión como iglesia cristiana está más que clara. El Señor nos está hablando en el día de hoy tal como estaba haciendo en ese entonces. El Señor nos está diciendo, pues salgan e inviten a todos los que encuentren. Esta invitación que nos hizo no es para que nos quedemos con ella, sino para que sigamos invitando. Sigamos invitando. Para que continuemos, ¿qué? Obrando para el reino de Dios. Hermanos, si no estamos obrando para el reino de Dios, no estamos haciendo nada. No estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Recordemos que Él nos ha escogido para que participemos en la gran cena. Y es por eso que debemos ejercer mucho cuidado de que nuestra invitación no sea cedida a otro. Debemos tener mucho cuidado de que no vayamos a perder nuestro puesto en la mesa. Es hora de llevar la invitación a otros. Es hora de ser siervos obedientes a nuestro Rey e invitar a todos aquellos que podamos. ¿Vas a recibir rechazo? ¿Te van a poner excusas? Bueno, ya lo vieron aquí. ¿Cuántas excusas no dieron? ¿Eran excusas? No, hermano, eran mentiras. Y está bien. Hay veces que las personas dicen, no, porque yo no puedo, porque esto, y tú sabes bien, es un insulto de tu inteligencia. Pero no importa, tú haces tu labor. Tú haces como el siervo, no, que él le dijo, sal por las calles e invita. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Él fue y invitó. ¿Vinieron algunos? No vinieron algunos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que él cumplió con la palabra de su Señor y él salió a hacer las invitaciones. Acuérdate de que no existe excusa o razón por no hacerlo. Bottom line. Lo único que importa es cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Cuando llegues ante el Señor y Él te diga, no, pero todavía está vacío. Señor, yo hice mi parte. Señor, yo salí por las calles y yo invité a todos los que me encontré. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y ahora, solo queda una pregunta. ¿Cuántos saldrán a invitar? Pongámonos de pie.